Francesca, Ramón Rizo. Elizabeth estaba ocupada en la cocina. Preparaba unas galletas para la pequeña Anne que jugaba frente al porche de la casa cuando el sonido de un vehículo al detenerse le sacó de sus abstracciones. Se enjugó las manos en el delantal y caminó hacia la puerta. Cuando asomó al exterior y vio quiénes eran, sus piernas flaquearon y fue la rapidez de uno de los militares la que consiguió evitar que cayese al suelo. No podía articular palabra. Se dejó introducir en la casa mansamente. Luego, sentada en un sillón con Anne acurrucada a su lado, escuchó aquellas palabras que tanto había temido y que ahora resonaban huecas en su mente. Sintió como si el mundo entero se hubiese detenido para contemplar su desdicha. Su esposo, el sargento Robert Maine, cayó en acción el día 17 de junio de 1944, cuando encabezando a su pelotón asaltaba una fortificación enemiga en la localidad de Calais. Su acto de valor permitió tomar la posición y evitar gran pérdida de vidas. El pueblo de los Estados Unidos, y nosotros en su nombre, le agradecemos sinceramente a usted y a su hija el sacrificio que hacen en favor de la libertad. Le damos nuestro más sincero pésame. Luego siguieron las explicaciones formales sobre la imposibilidad de repatriar el cuerpo al que se había dado sepultura en un cementerio militar de la región, la posibilidad de solicitar todo tipo de ayudas sociales y finalmente la entrega de una pequeña caja de cartón conteniendo los efectos personales que habían podido ser recuperados. Esa noche, después de acostar a su hija, se sentó en la mesa. Frente a ella tenía la caja que le habían entregado. Oh, Dios, una pequeña caja a cambio de su Robert. Pero, ¿y sus sueños? Y todas las esperanzas que habían tejido bajo las estrellas en el porche de su casa. ¿Quién le iba a devolver aquello? Y su pequeña Anne, ¿quién iba a mecerla ahora en las rodillas? Por fin, como una liberación, las lágrimas que hasta entonces se habían negado a aflorar salieron a la superficie y toda su tristeza, su pena, resbaló por sus mejillas hasta su falda, mientras en su mente tan solo se repetía una y otra vez: Robert, mi Robert. Abrió la caja y la imagen de Robert se instaló en sus ojos. Allí estaban su reloj, fotos de los tres juntos, algo de dinero y un paquete de cartas, las que ella le había enviado cada semana. En el fondo de la caja, algo dorado llamó su atención. Lo cogió. Era una pulsera pequeña en la que había una inscripción: Francesca. Elizabeth, sorprendida, no encontraba sentido a aquello. Pensó que sin duda aquella pulsera pertenecía a una mujer. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué tenía que ver con Robert? Luego, de repente, pensó que seguramente se trataba de un error, algo que habían depositado en su caja por equivocación, y la dejó caer dentro de nuevo. Cogió el paquete de cartas y fue mirándolas una a una, recordando el momento en que las había escrito. Hacía 2 años que Robert había sido movilizado y tras estar primero en África, después había pasado destinado a Inglaterra y luego participó en el desembarco de Normandía. Ahora estaba muerto y ya nunca volvería a su lado. Pasaba las cartas cuando una le llamó la atención. Aunque iba dirigida a su esposo, aquella no era su letra. Miró el remite. Decía: Francesca Matthews, Oxtons, en Londres. Su corazón comenzó a palpitar con fuerza. Abrió la carta y leyó su contenido. Cuando acabó, sus manos, incapaces de sostener aquel papel, dejaron que cayese sobre la mesa. Y ella rompió a llorar.
pasado 10 años cuando Elizabeth recibió una invitación del ejército de los Estados Unidos para desplazarse a Normandía en la conmemoración del desembarco y poder visitar la tumba del que fuera su esposo. Ahora ella estaba nuevamente casada y había tenido otro hijo. Pero la comprensión de su esposo para ella y su hija les hizo emprender aquel viaje para que ella pudiera decir unas últimas palabras ante aquel que amó y su hija llevar unas flores a la tumba de su padre. Cuando llegaron a la localidad de Amiens, los alojaron en un pequeño hotel en unión de otros familiares de soldados también caídos en combate. El coronel que coordinaba las expediciones tuvo unas palabras para todos ellos y les dijo que al día siguiente se les acompañaría hasta los cementerios militares y se les indicaría dónde reposaban sus seres queridos, finalizando con las mismas palabras de agradecimiento en nombre de la libertad que Elizabeth oyese en el comedor de su casa años atrás y que provocaron que su piel se erizase de nuevo. Amaneció un día gris y lluvioso, como si el cielo quisiera recrear con esa tristeza el motivo de aquel viaje. Después de desayunar, subieron a unos autobuses y fueron desplazados al cementerio. Al llegar quedaron impresionados. Ante sus ojos se extendía un inmenso mar verde del que, como navíos fantasmas, sobresalían losas blancas alineadas perfectamente, como si una fantasmal regata se disputase en aquel páramo olvidado del mundo. Varios soldados indicaban qué camino tomar y qué referencias buscar para encontrar cada uno la tumba que buscaba. Elizabeth y Anne, junto con su esposo y su hijo, caminaron buscando la parcela 16. Tras 10 minutos viajando por aquel mar de dolor, donde yacían tantas esperanzas perdidas, sacrificadas al absurdo, vieron el pequeño indicador que señalaba la parcela que buscaban. Luego, poco a poco, fueron leyendo nombres, buscando el de Robert. Cuando llegaron frente a su lápida, vieron como una mujer estaba arrodillada ante ella, con la mirada perdida en el infinito, sujetando un ramillete de flores en su regazo. Cuando ella percibió su presencia, levantó la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elizabeth, esta no necesitó preguntarle nada. Ella era Francesca. Siempre pensó qué haría si la encontrase. A veces la odió. Otras, en su curiosidad, le hubiese gustado saber cómo era. Ahora la tenía ante ella. Francesca sintió lo mismo. Aunque ella, desde que vivía en Francia, acudía algunas veces al cementerio, siempre pensó que esto podría suceder. Se levantó lentamente, mirándola a los ojos. Después su mirada se centró en aquella jovencita. Debía ser Anne, la amada hija de Robert. Él le hablaba de ella y le mostró fotografías. Recordó cómo se iluminaba la cara de Robert al pensar en su hija. Después empezó a alejarse, pero se detuvo al oír la voz de Elizabeth llamándola. Hola, eres Francesca, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Elizabeth? Sí, me gustaría hablar contigo, si no te importa. ¿Cómo no? Hace tiempo que esperaba este momento. Un rato después, ellas dos solas se sentaron en un reservado de la cafetería y allí hablaron, al principio con reparos. Les era difícil nombrarlo. Poco a poco se fueron acercando emocionalmente. Elizabeth, que veía en los ojos de Francesca una mezcla de amor y tristeza, escuchaba cómo le relataba que para ella Robert fue la razón que la impulsó a vivir en un tiempo en que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Le explicó la otra guerra, no la de quienes esperaban a los soldados alejados del frente con noticias del periódico o la radio. Le habló de la guerra para aquellos que temen el siguiente bombardeo, que no saben cuánto durará su futuro, que pasan miedo. Entonces cada día, cada hora se vuelve más importante, porque puede ser la última. Las personas se aferran con todas sus fuerzas a lo que les hace sentir vivos. ¿Y qué puede hacer sentir a alguien más vivo que el amor? Por eso, cuando una mañana se cruzó con Robert en el parque y él, sonriendo, le preguntó por la National Gallery, ella se ofreció a acompañarlo. Al principio solo por la cortesía que pedía el gobierno para con los soldados yanquis. Luego, él la invitó a tomar un té. No quiso rehusar para no agraviarlo. Él también sufría y además estaba lejos de su país. Pero luego, tras charlar con él, olvidó la realidad para sumergirse en aquel sueño y se enamoró. Siempre supe que existías. Él nunca negó ser un hombre casado. Pero como te he dicho, cuando el mañana puede abarcar tan solo hoy, todo importa mucho menos. No nos hicimos promesas. Él jamás dijo que volvería a mí.
supe que te amaba y que volvería contigo al acabar la guerra. A mí tan solo me perteneció un instante, pero fue tan dulce que jamás lo olvidaré. Convirtió mis días grises en un arco iris. Me hizo desear vivir para volver a verle y entretejió mis sueños con sus palabras. De los días con él, conservo la afición por la poesía de Whitman, tan vitalista como el propio Robert. Espero que me perdones. Jamás te lo quise arrebatar, pero estaba tan sola que anhelé convencerme que no te importaría que lo amase durante un tiempo. Robert siempre te perteneció a ti. Los ojos de ambas mujeres estaban envueltos en lágrimas, sus manos entrelazadas, y se sentían ligadas por el recuerdo de él. Elizabeth abrió su bolso y sacó un sobre. Entregándoselo a Francesca, le dijo que lo había traído con intención de depositarlo en la tumba, pero que ahora que la conocía, quería que lo volviese a tener ella. El sobre contenía su pulsera y su carta. La había guardado todos aquellos años, como si algo en su corazón le advirtiese que algún día se encontrarían, sin poder probar el engaño. Ahora había ocurrido, pero no podía odiar ni maldecir a aquella mujer. Después de oírla hablar, se sintió cercana a ella. Había amado a su Robert. No era odiosa, tan solo fue una mujer enamorada en un tiempo difícil, donde los valores cambiaron. Se despidieron después de intercambiar sus direcciones. Francesca se alejó caminando. Un rato más tarde se sentó en su habitación del hotel, estrechó en su mano la pulsera y releyó aquella carta que había escrito tantos años atrás, sintiendo que la emoción se apoderaba de ella. Londres, 3 de junio de 1944. Querido Robert, cuando amaneció y el tibio calor del sol sobre mi cara me despertó, tú ya no estabas allí. Entre las sábanas dormitaba aún el aroma de tu piel y en mi piel dormitaban tus caricias. Perduraba la sensación que me produjeron tus fuertes brazos cuando me envolvían y mi cuerpo aún temblaba al recordar cómo me tomaste anoche. Cuando llegaste a mi vida, empecé a sentir. Tus palabras han sido música para mis oídos y tus manos siempre delicadas conmigo me hicieron sentir tanto. Has sido honesto conmigo. Me hablaste de tus compromisos, pero en el momento que nos ha tocado vivir, cuando el mañana puede que solo alcance algunas horas más, ¿cómo renunciar a ti? Nunca me hiciste promesas por no saber si las podrías cumplir, pero yo me congratulé en tenerte durante ese tiempo. Los días se hicieron eternos sin ti y efímeros a tu lado. Las noches se llenaron de pasión como jamás había tenido. ¿Cuántas veces en mi alma quise detener el tiempo para estar junto a ti toda la eternidad? Ahora estás camino de tu incierto destino. Los dos sabíamos que iba a llegar, pero ¿por qué tan pronto? Qué poco te he tenido. Cuántas palabras de amor duermen en mis labios sin haber sido pronunciadas. Cuántos abrazos no te pude dar. Cuántos besos sin dueño. Te amo con toda mi alma. El universo ha sido generoso conmigo porque me permitió conocerte y compartir parte de tu sendero. Ahora me quedan los recuerdos. Cuando camine por los jardines que recorrimos juntos, las flores me hablarán de ti. El banco que compartimos seguirá aguardando para oírnos hablar de amor. Y las golondrinas se acercarán hasta mí, buscando en mis ojos el reflejo de tu mirada. Desde hoy, cuando vea el sol amanecer, sabré que allí donde estés, ese mismo sol brilla para ti y nos acercará. En la noche, cuando las estrellas desplieguen su manto y la luna ilumine mi habitación, buscaré en ella tu reflejo, porque dormirás bajo el mismo manto. Me siento feliz, porque pocas personas disponen en su vida de un instante de dicha como los que yo he tenido junto a ti. Ahora
solo pido que vuelvas, o aunque no lo hagas, que tu vida sea preservada. Que no se cumpla el adagio, muere joven el guerrero amado de los dioses. Quiero saber que tu corazón aún palpita, que respiras para tener la ilusión de que el viento traiga tu aliento hasta mí y así tenerte nuevamente en mi interior. No renunciaría a haberte conocido por nada del mundo. Nos lleve donde nos lleve la vida. Tú formas parte de la mía para siempre. Te amaré siempre, Francesca.